A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso, en tu nombre poderoso, Señor y Salvador, Yeshua, Jesús, vamos a compartir este mensaje para edificación de tus hijos que nos estamos preparando para tu venida. Y todos juntos le vamos a dar gracias al Padre diciendo: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado el Espíritu Santo. Por habernos enviado el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida por eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, con el himno de Aleluya vamos a estar compartiendo esta consigna. ¿Qué hizo con agrado Yeshua, Jesús, para con el Padre Celestial? ¿Qué hizo con agrado Yeshua, a quien conocemos como Jesús, para con su Padre Celestial? Esto, el enfoque es: ¿qué podemos hacer nosotros para que le agrade a nuestro Padre Celestial? Esta es la pregunta, la consigna, que nos ha llevado a una respuesta que está en la Sagrada Escritura. Está profetizado en el Salmo capítulo 40, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Del 6 al 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agradó. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije: y aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es palabra del Señor en el Espíritu. Y por supuesto, gracias Señor, por tu bendita palabra. Gracias Padre. Muy bien, queridos hermanos, vemos que la palabra de nuestro Señor y Salvador nos lleva a un pensamiento. Quiero, si estás en el Salmo capítulo, usted tome la base después, querida. Sí. Esta enseñanza está titulada hágase en mí según tu voluntad, Señor. Así lo van a escribir, así lo van a meditar y así lo van a tener en su corazón y en sus pensamientos. Hágase en mí según tu voluntad. Queridos hermanos, el Salmo capítulo 40 versículo 8 nos dijo: Salmo 10 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó. Nos vamos a concentrar en el eso. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó. Entonces, si la pregunta es: ¿qué es lo que hizo con agrado Yeshua para con su Padre? Quiero que digan conmigo: hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad Amén. del Padre. Eso es, queridos hermanos, lo que el Señor quiere, que hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo le voy a pedir a mi querida esposa para ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de bendiciones para todos vosotros que estáis del otro lado. Y como siempre, por supuesto, os digo a todos ustedes: ¿están preparados para más? Si nosotros tomamos conciencia y logramos a través de esta enseñanza
y nos llegamos a dar cuenta, yo le pedí a mi esposa que vaya con la palabra del Señor a Juan capítulo 4. Vas a ir a Juan capítulo 4, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra voluntad? Y la palabra voluntad, queridos hermanos, espiritualmente, a través de la Sagrada Escritura, nos indica que es igual a que sea como Dios quiere. Que sea como Dios quiere. Y vamos a decir, no es como yo quiero, No es como yo quiero, sino como Dios quiere. Sino sino como como Dios Dios quiere. quiere. Diga de nuevo, no es como yo quiero, No es como yo quiero, sino como Dios quiere. sino como Dios quiere. Está muy fuerte, querido ¿no? Ah, mira. No importa. Ah, mira, tienen O potencia. capaz que está confundido el micrófono. Entonces, para todos nosotros, queridos hermanos, siempre tiene que ser como Dios quiere. Y la única opción es la ganancia ahí, querido Mauro, cuando está así. Vamos a prestar atención en Juan capítulo 4. Lo que dice el versículo 34, creo que lo lea mi esposa, el versículo 34 de Juan capítulo 4. Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si lo leemos en contexto, el Señor visitó el pueblo, pasó por Samaria, se encuentra muy conocido este capítulo 4 porque se cruza con la mujer samaritana, en el cual emprende un diálogo sobre el cual no vamos a hablar en este momento porque el enfoque es la voluntad de Dios. Ustedes observen este detalle. Por ejemplo, yo hago un paneo así. O de repente, yo le digo algo a mi esposa y mi esposa me contesta con otra cosa. O de repente, alguien viene y me pregunta algo a mí. Vamos a poner un ejemplo así. Léalo el versículo 33 para que se entienda lo que voy a explicar. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Es al revés acá, ¿viste? Entonces los discípulos dijeron: me había traído algo de comer. ¿Pero por qué dijeron eso? Porque en el versículo 32 le dijeron: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. y ahí es cuando él le contesta en el versículo 34. Yeshua Mi le comida dijo: mi es- comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe Su obra. De repente, si ustedes observan, quiero que ustedes están las cámaras, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, están por servir la mesa para comer. Y de repente, por ejemplo, mi esposa viene y me dice: te preparé lo que tanto te gusta. Vamos a poner un ejemplo, los gnocchi. Ah, ¿te gustan los ñoquis? No sabía. Y yo la miro y le digo: mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. ¿Estoy contestando mal? Es para pensar, es espiritual. ¿A qué te lleva esto? Te lleva a que todos los seres humanos y todas las personas, absolutamente los seres humanos y las personas, estamos todo el tiempo pensando en lo que queremos obtener. Estamos pensando quizás en el mañana, o muchas veces estamos pensando en lo que pasó ayer, o muchas veces estamos pensando en lo que podría hacer o dejar de hacer. Pero Jesús, ¿qué estaba pensando? Todo el tiempo Todo el tiempo pensando pensando
en hacer la voluntad. en hacer la voluntad. Amén. Amén. Ah, claro, no tiene el auricular, entonces ahí no se da cuenta. No importa. Entonces, él está pensando todo el tiempo en hacer la voluntad. Hasta cuando le van a ofrecer algo para comer, aún así, él está pensando en el propósito. Hasta el punto que le están ofreciendo algo para comer y él contesta Espiritualmente, con otra palabra. sí. Es como que si nosotros llegáramos a estar meditando permanentemente en el Espíritu, se nos puede escapar una respuesta de esta característica. Pero no está mal. Esto indica hasta qué punto un cristiano, un hijo de Dios, tiene que estar involucrado con la voluntad de Dios. Cuando el Señor, le digo, Mauro, que me perturba la conversación, se escucha hasta acá. Cuando nosotros, queridos hermanos, cuando nosotros, queridos hermanos, estamos en ese clima espiritual, compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador, empezamos a observar que desde el principio, en Génesis, cuando Dios crea, ahí recién volví, ahí volvió. En Génesis, cuando Adán y Eva son instruidos por Dios, la voluntad de Dios es que coman siempre del árbol de la vida, se reproduzcan y tengan lo que Dios quería que tengan como voluntad de Dios. Amén. Pero Adán y Eva desobedecen la voluntad de Dios y siguen su propia voluntad. Siguen su propia Entonces es voluntad. tentada Eva hace caer a Adán y en su propia pecaron por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Entonces en este tiempo En este tiempo, muchos pecan muchos pecan por sus propias por voluntades. su propia voluntad. Le echan la culpa a Satanás. Le echan la culpa a Satanás. No. No. El que es cristiano El que es cristiano ya tiene el Espíritu Santo. ya tiene el Espíritu Santo. Sabe lo que está bien, Sabe lo que está bien, sabe lo que está mal. sabe lo que está mal. Entonces el pecado es Entonces el pecado es por su propia por concupiscencia. su propia concupiscencia. No hagamos como Eva, No hagamos como Eva, que le echó la culpa a Satanás. que le echó la culpa a Era Satanás. su culpa. Era su culpa. No hagamos como Adán, No hagamos como Adán, que le echó la culpa a Eva. que le echó la culpa a Eva. Era su culpa. Era su culpa. No hagamos como No Adán, hagamos como Adán, que luego le echó la culpa a Dios. que luego le echó la culpa a Dios. Porque le dijo, Porque le dijo, la mujer que me diste la mujer que me diste me dio de comer. me dio de comer. Diga, sinvergüenza. Sin vergüenza. Claro. Es un sinvergüenza. Ujú. Dios le dio todo el mundo, la creación, la vida. Y la voluntad de Él era lo perfecto, lo hermoso, para que no haya sufrimiento, para que no haya lágrimas, para que no haya muerte ni enfermedades como lo estamos viendo por las redes sociales. Y gloria a Dios que envió a su Hijo amado, a Yeshua, que ahora tenemos ese paso a la vida eterna una vez que partamos, o quizás venga el Señor en algún momento y nos arrebate. Amén. ¿Para qué? Para vivir en esa voluntad. Para vivir en esa voluntad. Pero mientras estamos acá, vemos que Dios se desprende del mismo como hijo y viene al mundo. Y esto lo aclaro porque hay muchas confusiones en otros países. Estuve viendo que están hablando que Jesús no era Dios, que era solamente un profeta, que no hay ningún texto que lo respalde. Bueno, Juan 14, versículos 9 y 10. Y hay otros más. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Eso lo digo para que lo compartan y lo lean y no estén confundidos. Él es Dios. Por eso en Juan 1, del 1 al 14, dice: en el principio era el verbo era con Dios, todo fue hecho por el verbo en el principio. Sin el verbo nada fue hecho de lo que fue hecho. Y la palabra verbo del original significa palabra, pero en el versículo 14 el verbo se hizo carne. Entonces, ¿quién se hizo carne? Digan, Dios. Dios. Amén. Para cargar con justamente la contaminación de ese pecado, para que tengamos esa vida eterna. Ahora, vaya a Mateo capítulo 26.
Para los que se están sumando, queridos hermanos, hoy la consigna que estamos compartiendo es ¿qué es lo que hizo con agrado Yeshua Jesús para con su Padre? Y la respuesta en el Salmo 40, versículo 8 nos dijo: 26. ¿Ya se contagió usted? Sí, no, me faltó esto, pastor. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Ahí está, ¿ves? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es, queridos hermanos. El enfoque, el título es hágase en mí según tu voluntad, Señor. Mateo 26, versículo 42. Vamos a prestar atención a lo que dice la palabra del Señor. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: O sea, Yeshua Jesús fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. hágase tu voluntad. Cuando lo vemos en las películas, muchos que vieron películas, muchas personas que no leen la escritura, pero lo ven a través de las películas. Y en el contexto el Señor siente un espíritu que no es un espíritu bueno, un espíritu de temor, un espíritu que no viene de Dios, que muchas veces lo podemos tener nosotros también. Y Él nos da una de las formas de vencer cuando el enemigo nos quiere sembrar algo para que no sea como la voluntad del Padre, sino que sea como la voluntad de una persona. Él lo lleva a Pedro, todo esto lo van a leer en el contexto, lleva a Pedro, a Juan, a Santiago para que le ayuden en oración. Se van al monte de los Olivos a orar. Él ora acá por segunda vez, pero él en realidad volvió, oró por tercera vez. 3 veces oró el Padre. Pero él en ese momento, el espíritu malo que estaba ya manejando, soplándole al oído cosas a nuestro Señor, le estaba llevando a la duda: ¿pero será que tengo que morir? ¿Vale la pena morir por esta humanidad? ¿O me quedo así como estoy? Por eso él deja escrito en Juan 15, recalca en Juan 16, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Él tenía que morir. Mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe la obra, que hemos leído Juan 4:34. Pero vemos que la palabra de nuestro Señor acá, cuando va a orar, que es tan conocido que cuando regresa se encontraba durmiendo los apóstoles, Él dice: si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sin que yo la beba. O sea, lo que está diciendo el Señor: hay una copa para beber, una copa amarga, que es una copa de muerte, que Él no estaba queriendo pasar por eso porque Él sabía que era muy doloroso, pero aún sabiendo que el enemigo se iba a manifestar para evitar que suceda eso, Él ora al Padre y dice: no, tiene que ser tu voluntad, Padre. Amén. Si Él mismo, en Juan 4, En Juan 4 estaba arrancando su ministerio. estaba arrancando su ministerio. Pero acá en Mateo 26 Pero acá en Mateo 26 ya es el tercer año. ya es el tercer Está año. terminando su ministerio. Está terminando su ministerio. Ahí está. Usted habla normal, igual yo. Está terminando su ministerio. Entonces, él cuando arranca, mi comida, está todo el tiempo pensando en hacer la voluntad. Pero cuando está llegando a la parte final es como que, ay, ¿qué está pasando ahí, ¿Qué está pasando ahí? Entonces nos deja como enseñanza cuando pasemos Cuando pasemos por esas luchas, hay que orar al Padre. hay que orar al Padre. Decirle al Padre Decirle al Padre que se haga tu que voluntad. se haga tu voluntad. Que no sea como yo Que quiero. no sea como yo quiera. Si en este momento, Si en este momento en mí, en mí hay un ataque financiero hay un ataque financiero y tú lo permites, y tú lo permites, es tu voluntad. es tu voluntad. Pero me darás la victoria. Pero me darás la victoria. Si estoy atravesando por un problema de enfermedad, Si estoy atravesando un problema de enfermedad, tú lo permites, tú lo permites, pero me darás la victoria. pero me darás la Amén. victoria. En todas las áreas En todas las áreas es tu voluntad, es tu voluntad. porque tu poder Porque tu poder se manifiesta se manifiesta en la debilidad. en la debilidad. Cuando estamos enfermos, Cuando estamos enfermos, Él nos sana. Él nos sana. Miren esto. Amén.
¿Para qué? Para ser sanado, ¿qué necesitas? Fe. No, diga, estar enfermo. Estar sí, sí, enfermo. En Juan capítulo 9, había un ciego y dice, este está ciego por sus pecados o por los pecados del Padre. No, este está ciego, permitido por Dios, por voluntad de Dios, para que se manifieste en él la gloria de Dios. Amén. Cuando resucita a Lázaro, es tu voluntad, Señor, que suceda esto. Pero ahora todos van a ver que fui enviado para resucitar al que está muerto. Entonces, la voluntad de Dios era que Marta y María sufran porque murió el hermano. Diga, sí, Sí. para luego resucitarlo al hermano. Para Amén. luego Entonces, resucitar. Dios permitió, porque le fueron a decir, Señor, tu amigo querido está enfermo. Le mandan a llamar y se demoró para venir. Es más, se murió. Cuando en Juan capítulo 11, ya en contexto del 24 al 26, María le va al encuentro, si hubieses estado aquí. Vamos a leer qué dice Juan capítulo 14, versículo 25 al 26, para que se entienda, para que vean que no estamos hablando por encima, que a veces puede pasar que nos equivoquemos en alguna área, pero vamos a la luz de la verdad del Espíritu Santo. Juan 14. Juan capítulo 11, vamos a leer el versículo 24 al 26 en contexto. Marta le dijo, Acérquelo, por favor, amor. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahí está. Yo sé que resucita. Y sí, el Señor la mira, pero ahora, hoy, ya lo voy a resucitar. Como, no le dice así, pero como que le está mirando y diciendo, Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. yo soy la resurrección y la El vida. que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel, Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? es esto, le dice, ¿verdad? Entonces, Él es la resurrección y la vida. Y más adelante vemos que se acerca y lo resucita a Lázaro. Pero era la voluntad de Dios que pase todo eso, sí. Para que era necesario que muera Lázaro, sí. Para que todos luego vean el poder de Dios. Amén. Y es en ese capítulo en donde dice que esto que aconteció es para que se manifieste el poder de Dios. Muchas veces muchas personas se alejan del camino de Dios cuando el ataque es fuerte en una enfermedad o en la finanza y no se dan cuenta que Dios está queriendo que lo conozcan. Amén. Vamos en términos mundanos. ¿Cuándo uno quiere cuidar la salud? Cuando, Cuando no lo tiene. ¿Y cuándo uno se acerca a Dios? claro, cuando Cuando necesita. ya apretaron los Sí, sí, zapatos, sí. ¿verdad? Nada más. Entonces, Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias porque nos está llamando. Hay personas que se acercan, pero pastor, hace años que vengo y no estoy recibiendo el milagro, lo que estoy pidiendo. ¿Y saben por qué no lo están recibiendo? Diga, porque el Señor quiere Porque el Señor quiere que primero lo conozcan. que primero lo conozcan. Amén. En Mateo 6, versículo 33 dice, busquen primeramente el reino de Dios, número 1 el reino, su perfecta justicia, número 2, y luego vendrán las cosas por añadidura. Entonces Amén. necesitamos conocer a Dios. Porque si Dios rápidamente te bendice y hay pruebas, rápidamente se va la oveja. Y yo lo he visto y muchos pastores también. Han recibido lo que pidieron, ya sea en finanzas, en un juicio, hasta se olvidaron de dar lo que era de Dios, como Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, que le prometieron a Dios y no llevaron la ayuda económica para Dios, pero Dios le dio y después murieron. Entonces Dios no puede ser burlado. Amén. Para que entiendan lo que estoy hablando, lean después Eclesiastés capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 4, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Entonces estamos viendo acá que, queridos hermanos, que el Señor ora al Padre que se haga su voluntad. El Salmo nos había dicho, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La voluntad de morir por nosotros. El salmista guiado por el Espíritu Santo, tanto salmos de David, los salmistas que escriben guiados por el Espíritu Santo como proféticamente para acontecimientos que iban a venir. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice la palabra del Señor.
Señor, digno eres, empieza diciendo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está hablando del mismo Dios. O sea, Yeshua y Dios Padre como misma persona. Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Diga, yo existo. Yo existo. Porque Dios quiere que exista. Porque Dios quiere que exista. Es la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios que exista. que exista. Diga, muchas personas dicen, Muchas personas dicen, ¿para qué viene este mundo? ¿para qué vine a este mundo? Y hoy te dice el Señor, Y hoy te dice el Señor, es mi voluntad. es mi voluntad. Amén. Busca el propósito. Buscar propósito. Miren, ¿saben por qué muchas personas se quieren morir, queridos hermanos? Porque no encontraron el propósito. No encontraron cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué querés? Yo quiero esto. Pero dicen, yo te quiero dar esto. Yo quiero esto, pastor. Me han pasado casos de personas que pidieron por una novia, una mujer, y que la amaban y no se daba de ninguna forma. Digo, ya pedimos mucho, se ve que Dios no quiere. Evidentemente te veis muy mal con esta persona. Y eso es mayormente cuando se ven muchas señales. Ahora, en Santiago capítulo 1, versículo 18, voy a leerlo yo, amor, mientras usted va al Salmo 143. Dice, Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Qué impresionante, ¿no? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. De su voluntad. O sea, somos concebidos desde el vientre de nuestra madre por su voluntad. Eso le hizo notar a Jeremías, a Isaías, el Señor. Yo te he formado del vientre para que hagas esto, para que hagas aquello. Entonces, nacemos con propósito y va a depender de acercarnos a la fuente, nacer de nuevo, y que Dios nos ayude a encontrar el propósito, y cuando encontramos el propósito empezar a orar y decir, que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ahora, estar acá haciendo este programa radial, ¿fue la voluntad de Dios que estemos? Amén. Sí. ¿Es la voluntad de Dios que estés escuchando estas palabras que estás del otro lado? Amén. Sí. Es la voluntad de Dios que estemos escuchando estas palabras. Porque Él nos hizo nacer por la palabra. ¿Qué significa nacer por la palabra? Que Él, en Juan 8:32 dijo, y conoceré la verdad os haré libre. Dice a un pueblo que estaba rebelde. Pero Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Espíritu Santo nos recuerda esas verdades. Amén. La verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, anótelo. Él es la verdad para llegar al Padre. Porque Él nos hizo nacer a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Él creó con su palabra, en el principio dijo, Señor, que se haga la luz, que se haga esto, que se haga, por la palabra. Entonces por la palabra existe y por la palabra se recibe bendiciones. Y ya que recibimos bendiciones, lo vamos a decir todos juntos, el Salmo 143, en forma de oración lo vamos a declarar para nuestras vidas y vamos a decir, quiero que me sigan a mí. Líbrame de mis enemigos, Líbrame de mis enemigos, oh Padre, oh Padre. en ti me refugio. En ti me refugio. Enséñame Enséñame a hacer tu voluntad, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, Por tu nombre, por tu nombre, santo nombre, santo nombre, Yeshua. Yeshua. Me vivificarás Me vivificarás por tu justicia. por tu justicia. Sacarás mi alma Sacarás mi alma de la angustia. de la angustia. Amén. Amén. Pero enséñame Pero enséñame a hacer tu voluntad. a hacer tu voluntad. Queridos hermanos, todo lo que acabamos de hacer en forma de oración está escrito en el Salmo 143, exactamente tal como lo dijimos, de versículo 9 al 11. Y en el medio se manifiesta el nombre sobre todo nombre, que es Yeshua Jesús. Yo lo puedo ver porque hay que mirar espiritualmente lo que dice la Sagrada Escritura. Porque
Él mismo dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras que yo estoy por todos lados. De mí hablan las escrituras y en ella está la salvación. Vamos a 1 Pedro capítulo 4, en lo que se están sumando la consigna, la base Salmo 48 con la consigna, ¿qué es lo que hizo con agrado el Hijo de Dios, Yeshua, para con su Padre? Y la respuesta nos dijo en el Salmo 40, versículo 8, lo siguiente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Queridos hermanos, ¿se acuerdan cuando predicamos de esa ley que no era la ley de Moisés, sino que era, ¿se acuerdan de la ley de la ciencia? ¿Se acuerdan? La enseñanza, bueno. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 18 dice la palabra de nuestro Señor y Salvador, ya para ir terminando. Presten atención acá, en este momento. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué le pasa según padecen según la voluntad de Dios. ¿Qué le dije yo? Uno puede estar enfermo y decir, ¿y dónde está Dios? Las personas que están enfermas, no significa que Dios no te quiera sanar. Porque Él ya se llevó todas las enfermedades. Nos ha sanado en la cruz. Nos ha sanado de toda enfermedad espiritual. Pero hay enfermedades que se manifiestan, que la Biblia nos enseña, que son espíritus malos. Solamente pueden salir del cuerpo cuando escuchamos mucho la palabra de Dios. Porque el Proverbio 4, 21 y 22, mejor leanlo del 20 al 22, dice que la palabra es medicina para el cuerpo. Amén. Bueno, Amén. En mi canal de YouTube busquen ahí, hay una prédica que se puso que se llama la medicina que sana el cuerpo. Así está. Y van a ver ustedes, y yo tuve el testimonio de gente que fue sanada. Bueno, acá nuestra querida Gaby me dijo, desapareció un cáncer por ser obediente, tomar la palabra, y hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor y Salvador, siempre quiere lo mejor para nosotros. El mismo apóstol Pablo dice, me fue dado un aguijón, dice, mensajero de Satanás, he pedido que me sane, pero Dios permitió, y dice, para que no me exalte. Entonces hay cosas que Dios puede permitir, pero no significa que quieres que sufra, sino que Él sabe por qué hace cada cosa que hace. Yo recuerdo que cuando mi mamá decía, frena un poco, para un poco, y yo no paraba hasta que tanto andar y andar de acá para allá, cuando estaba en Tucumán en mi adolescencia, que ya les conté, que en un accidente en la ruta principal del 38 me chocaron detrás de un camión que me destrozó por todos lados. Ahí paré un poco. Pero ¿saben cuáles fueron mis primeras palabras cuando volví? Cuando volví, porque estaba allá. Y Dios me volvió a mandar con propósito. Fue invocar al Señor que me ayude. Me parecía, Pedro, Señor, ayúdame. Quiero volver a caminar, quiero volver a hablar. Yo escuchaba de fondo y decía, no puede caminar más por las columnas, por los huesos. 8 costillas tenía que hablar. Y no puede hablar. Y yo decía, quiero cantar, Señor. Entonces vemos que hay propósito. Cuando no hay propósito, porque Dios sabe todo lo que va a pasar, bueno, ya no hay propósito, porque ya sabe qué va a hacer. Pero cuando Dios ve tu corazón y sabe que va a poder trabajar y que te vas a dejar moldear, que vas a respetar su voluntad. Pero vas a pasar por cosas. En este mundo estamos expuestos a pasar por cosas. Por eso, en 1 Pedro 4 hay mucho para hablar sobre el tema, pero voy a poner este ejemplo. En el 18 y 19, y si el justo con dificultad se salva, justos somos nosotros que hemos sido justificados por la preciosa sangre, pasamos a ser justos. ¿En dónde aparecerá aquella persona impia, o sea, pecadora que no se arrepiente?
Y sí, Dios va a aparecer en el infierno. Va a aparecer en el infierno. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios es según, diga, porque Dios no nos va a dar una carga no nos va a dar una más carga más de la que podamos de la soportar. podamos llevar. Entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan su alma al fiel Creador, o sea, y hagan el bien. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, digo, pase lo que pase, Pase lo que pase, haz el bien. haz el bien. Si alguien te deseó el mal, Si alguien te deseó el mal, no le pagues con mal. no le pagues con mal. Haz el bien. Haz el bien. Respeta la voluntad del Señor. Respeta la voluntad del Señor. Porque si el Señor permitió Si el Señor permitió que Judas, que Judas, un discípulo del Señor, un discípulo del Señor, lo traicione. lo traicione, Si el Señor permitió si el Señor permitió que Pedro, que Pedro, un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios, lo niegue. lo niegue, Si el Señor permitió si el Señor permitió que Caifás que Caifás, y toda la María en coche, toda la María en coche, que estaban en el sacerdocio, que estaban en el sacerdocio, lo rechacen como Mesías, lo rechacen como lo rechacen Mesías, como rey, lo rechacen como y lo rey, entregan a la y lo muerte, entreguen a la muerte, Él siguió orando para bien Él sigue obrando para bien y resucitó para vida y eterna. resucitó para vida Entonces, eterna. nosotros, queridos hermanos, de modo que lo que padecen según la voluntad de Dios, que ay, estoy padeciendo. Porque hay hermanos que me dicen, pastor, no sabe, un vecino me hace la vida imposible, bendecilo. Ministerios de alabanza, me hacen la vida imposible, el baterista, el guitarrista, el corista, bendecilo. Uy, pastor, no sé, tengo el ministerio, pero al lado, al frente, me hacen la contra, bendecilo. No pagues mal por mal. Para eso, por supuesto, lean Romanos capítulo 12, del 19 en adelante, del 21, él aclara todo, que él se encarga de nuestros enemigos. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 10, en el versículo 35 al 36, mi esposa mientras va yendo a Hebreos capítulo 10, la humanidad, después de Adán y Eva, que les dije, Caín cuando mata a Abel, no es la voluntad de Dios que suceda eso, pero es la consecuencia del pecado. O sea, iban a pasar cosas en este mundo, porque Él nos dio un libre albedrío a todos. Pero luego vemos que en el capítulo, más adelante, capítulo 5, 24 de Génesis, vemos a Enoc que respetaba la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con él? Se fue con Dios, él y esa generación. Toda esa generación vino por ese tiempo. Pero ya en Génesis vemos que Dios se enoja, que va a destruir la humanidad, porque la voluntad de Dios no era que los ángeles que habían caído se acuesten con las mujeres, y ahí nacieron los gigantes, y se arma una degeneración total en la humanidad. Ya estaba corrupta, había muchos malos espíritus. Pero había alguien justo que respetaba la voluntad de Dios, que era Noé. Y ahí vemos que le hace construir esa barca, y vemos en el capítulo 7 lo que aconteció con el diluvio. Pero en Mateo 24 dice, como en los tiempos de Noé será mi venida. Es decir, que en los últimos tiempos van a acontecer cosas raras, que ya lo estamos viendo y se van a manifestar de muchas formas. Entonces, ¿estamos a las puertas, pastor, de la venida de Dios? Sí, ya estamos a la puerta. Solamente falta, como dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que se manifieste el hijo de perdición. Y lo que lo retiene para que no se manifieste es el Espíritu Santo, es la iglesia. Cuando se haya quitada la iglesia, viene la gran tribulación, que es diferente a pasar por una tribulación. El Señor nos va a librar. El Señor nos va a librar de la ira de Dios, de la ira de Dios, de la gran tribulación. de la gran tribulación. Vamos a Amén. Vamos a ser arrebatados. Con idea van a acontecer todas las cosas que no quisiera que estén, no queremos estar, pero hay que orar y mantenerse bien. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice la palabra del Señor: no perdáis. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Ahí está. ¿Cuándo obtenemos las promesas de Dios? Cuando hacemos la voluntad. ¿Cuándo hacemos la voluntad? Diga conmigo. Estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Hacer la voluntad de Dios Hacer la voluntad de Dios me lleva a obtener me lleva a obtener la promesa.
La promesa. a tomar posesión A tomar posesión de las bendiciones. de las bendiciones. Las bendiciones ya están. Las bendiciones ya están. Ya hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos. Con toda bendición. Con toda bendición. Amén. Porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar posesión. Es decir, como un hijo, se tiene que ganar el premio. O sea, nos tenemos que ganar el premio. Vieron que el apóstol Pablo dice, corran de tal manera que lo puedan obtener. Hay una competencia, hay una carrera. Entonces, vemos que la palabra del Señor dice, no perdáis pues vuestra confianza, te dice el Señor, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, Amén. para que porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, dice nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos, en este momento. Padre Celestial, acá estamos, Señor. Sí, Señor. Estamos compartiendo contigo, Padre Celestial, este momento. Y este momento que estamos compartiendo es espiritual, es un momento que tú nos hablas y nos guías a través de la Sagrada Escritura para que hagamos tu voluntad. Hoy el Señor, a través de esta consigna que hizo el Hijo de Dios para agradar al Padre, es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Salmo 48 nos dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él con agrado dio la vida por nosotros. Y yo con agrado sirvo al Señor. Y vos con agrado tenés que acercarte al Señor. Con agrado tenés que respetar su voluntad. Pero pastor, ¿cómo voy a seguir en la iglesia si mi finanza no crece? Seguí. En no abrir y cerrar de ojos va a llegar. Pero ¿cómo, pastor? Pero estoy enfermo. Seguí. Mateo 10:28 dice, no tengan miedo a lo que mata el cuerpo, más el alma no puede matar. Seguí. Es más importante la vida eterna. Pero pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y el Señor te dice, si querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tenés que leer Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y el Señor te dice en esa palabra, yo tengo planes y pensamientos para ti. Y esos pensamientos, esos planes que tengo para ti, dice el Señor, son de paz, no son de mal. No te quiero ver mal. Yo permito que sucedan algunas cosas solamente para que aprendas a valorar lo que te doy. Son pensamientos que tengo de paz. Mi voluntad es darte paz. Por eso el Señor dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No, pero yo escuché que dijeron, yo no he venido a traer la paz. No, ese es otro enfoque de la guerra que se armó en ese tiempo porque se predicaba la verdad y la persecución. Pero Él sí te da la paz. Yo no quiero un mal para ti. Quiero darte, dice el versículo 11 de Jeremías 29, los que esperas recibir. Pero ¿cuál es el requisito? Y más adelante, versículos 12 y 13 dice, búscame de corazón. Búscame de corazón. Y en esa búsqueda de corazón, tenés que respetar la voluntad de cada acontecimiento en tu vida. Dejate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Luego el Espíritu Santo me guió a Mateo capítulo 6 y me dijo así a través del versículo 9 y 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Queridos hermanos, el mismo Señor
que es Dios, Yeshua, nos enseña a que siempre digamos: hágase tu voluntad. ¿En dónde, pastor? En el cielo, en la tierra, en la tierra, en el cielo. Pero siempre, queridos hermanos, tiene que ser la voluntad de nuestro Señor. Luego el Señor, a través del Espíritu, me guió a 1 Juan 2:17, y es una palabra que me impresionó muchísimo. Y dice así: el mundo pasa. El Señor te dice, el mundo va a pasar. Va a pasar sus deseos, todo lo que estás viendo, van a pasar. Pero, nos recalca y dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Anótelo por todos lados. Todo va a pasar. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Por acá en 1 Juan 2:17, el mundo pasará y sus deseos. ¿Qué es lo que estás deseando? Bueno, eso que deseas también lo vas a obtener, pero eso también va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa? Aquellos que guardamos su palabra no pasarán. Aquellos que sean poseedores del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, aquellos que guarden sus mandamientos, van a vivir para siempre. Que así sea, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, querido hermano, te invito a que aceptes como Señor y Salvador al Hijo de Dios. Di estas palabras conmigo: Padre, perdona mis pecados. Es tu voluntad en este día aceptar como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús, el Salvador. Mi vida pongo en sus manos. Tú me sacas de entre los muertos para llevarme a la vida eterna. Gracias te doy. Todo pongo en tus manos. Voy a respetar tu voluntad, que es perfecta para vida eterna. Amén. Gracias, Padre Celestial. Sigue sanando a cada uno de tus hijos que en este momento por tu voluntad están escuchando tu palabra, y los hogares están llenos de tu Espíritu Santo. Tu palabra fluye por cada rincón, y todas las cosas malas que no son de Dios, por el poder de esa misma palabra, se disipan. Satanás cae por tierra. El Señor lo puso debajo de nuestros pies. Él nos dio un espíritu de poder. No aceptes nada de lo que venga de tu pensamiento o del enemigo, solamente acepta el pensamiento que viene del pensamiento de Dios. Declárate en victoria. Peleas por tus sueños y proyectos. No te enfrentes a nadie, sino encomienda al Señor. Él pelea por nosotros, porque la voluntad de Dios es darte lo que esperas recibir. Pero eso que vas a recibir, cuando lo recibas, siempre tienes que dar testimonio que es gracias a Dios, y que por Él tienes todo lo que tienes y lo que vayas a tener. Job, aún habiendo perdido todo y aún habiendo estado enfermo, se mantuvo en esa fe. Y si leen Job capítulo 42, el Señor multiplicó sus bendiciones en finanzas y devolvió sus hijos, y fue de testimonio hasta el día de hoy como hombre de fe. Gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Todo lo hicimos en el nombre de Yeshua y declaramos a las personas bendecidas y sanas por tu poderoso nombre, Señor. Amén, amén, amén.
Paz y bendecida vida para todos, queridos hermanos. Hemos compartido esta enseñanza bíblica. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Acá está mi querida esposa Melanie, nuestra querida Gaby. Está la hermana, no sabemos quién es, también está ahí compartiendo. Y todos ustedes que están del otro lado. Desde ya quiero bendecir a los que son patrocinadores. Nuestro código alias somos de Yeshua, así como suena. Puedes comunicarte al 11 31 56 60 76. Gracias a la gente, a nuestro querido Ricardo, patrocinador, a nuestra querida Blanca Rosa, a nuestra querida Gaby, a nuestro querido Florencio, a nuestro querido Víctor y a todos los que se están sumando. De ya les bendecimos con toda bendición. Nos quedamos acá en la radio, vamos ahí a permanecer con ustedes. Paz y bendecida vida para todos. Como siempre los digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.